Bueno, quiero empezar agradeciendo el espacio que nos ofrecen a la sociedad civil para hablar acerca del presupuesto de egresos relacionado con seguridad y justicia. Desde la sociedad civil manifestamos nuestra gran preocupación por la situación que vive el país. Y por ello el interés que tenemos es sensibilizar a ustedes como representantes acerca de la necesidad de destinar más recursos y en una lógica mejor para las policías y fiscalías de todo el país. Además, supervisar el desempeño de estas y cómo se ejerce ese presupuesto. Porque la verdad es que México siempre ha gastado poco y mal en materia de seguridad. En lo que se prevé para el presupuesto de egreso de la Federación y lo que se ha más o menos mantenido constante es que en nuestro país gastamos cerca del 1% en materia de seguridad y justicia, que es por lo menos la mitad de lo que gasta el promedio de países de la OCDE. Y ninguno de ellos tiene el problema, la crisis tan profunda de seguridad. Es cierto que en este 2023 hemos visto una mejora en materia de homicidio doloso, pero estamos lejos de estar bien. Estamos en el peor momento en materia de desapariciones forzadas y cometidas por particulares, de extorsión, de privaciones ilegales de la libertad, de violencia de género, que incluye violaciones, lesiones dolosas, mujeres secuestradas y extorsionadas, de violencia familiar. Estamos en el peor momento en materia de trata de personas, de narcomenudeo, de fraudes y de delitos electorales y violencia electoral. Y precisamente, como decía el diputado Reginaldo Sandoval, el principal problema es precisamente la impunidad. Si estamos en esta crisis es porque tenemos una creciente impunidad. Y esto nos remite precisamente a la lógica de gasto. La lógica de gasto ha sido equivocada y ha sido, insisto, insuficiente. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que se está ejerciendo en la Fiscalía General de la República, encontramos que en 2022 se presupuestaron casi 18,000 millones de pesos. En contraste, en 2018 la PGR ejercía 20,100 millones de pesos. Es decir, con todo y que en este año hay un incremento para la Fiscalía General de la República, los recortes históricos hacen que hoy gaste menos dinero, tenga menos recursos la FGR para poder combatir un fenómeno tan complejo como es la delincuencia organizada y los delitos del fuero federal. Además, hay que pensar que este dinero es por mucho menos respecto al que teníamos en 2018 si consideramos la depreciación de nuestra moneda, la inflación. Hay algunas de las fiscalías que más han sido afectadas por estos recortes y en particular debemos señalar a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. El otro aspecto que también quiero resaltar es precisamente cómo la Guardia Nacional tiene un presupuesto que no ejerce. En 2021 se aprobaron 37,000 millones de pesos para la Guardia Nacional y solo se ejercieron 27,000. Para este 2022 se plantea una lógica de gasto de casi 63,000 millones de pesos. Sin embargo, al primer semestre de este año no se habían ni siquiera gastado el 16%. Lo que nos hace pensar que de nuevo la Guardia Nacional no logrará pues esa lógica de gasto que supone la creación de una institución independiente y sólida. No nos debe sorprender entonces que seguimos necesitando al ejército en las calles, porque no estamos construyendo instituciones ni civiles ni especializadas en materia de seguridad ciudadana, de seguridad pública, ni siquiera de justicia. Y de nuevo, esta necesidad de interconectar la parte de prevención y reacción con la Procuración de Justicia es fundamental. Uno de los aspectos que quiero señalar es que sigue preocupándonos muchísimo el abandono de las policías locales. Por tercer año consecutivo, en 2023, las policías municipales contarán con 0 pesos y 0 centavos. Y si bien hago un gran reconocimiento al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que diseñó un gran modelo de policía, un modelo nacional de policía con justicia cívica, no se ha podido implementar
porque no hay un peso para las policías locales. Entonces, queremos que los gobiernos locales asuman su responsabilidad y las fiscalías, las policías estatales han perdido entre un 30 y un 40% de recursos en lo que va de este sexenio y las policías municipales, insisto, están en 0 pesos. No debe sorprendernos también que ya estamos a niveles previos a la pandemia, superiores a previos a la pandemia, en materia de robos en transporte público y en la vía pública, que son los delitos que más afectan al ciudadano y que son de competencia local. Pero esas policías que se han visto afectadas en el presupuesto no van a poder operar. Concluyo insistiendo en la necesidad de tener un gasto responsable, que limitemos la simulación acerca de este ejercicio de otorgar recursos en materia de seguridad. Yo lo he planteado en el observatorio, llevamos 3 administraciones, incluida la presente, analizando el gasto en seguridad. Y les puedo decir, uno de los principales problemas es que al ser tan insuficiente el gasto, al no llegar año tras año ni siquiera a la mitad de lo que deberíamos de estar gastando, tenemos acumuladas deudas históricas que nos llevan a que en algún momento tendremos que empezar a ser serios en materia de seguridad y a que nos debe llevar precisamente a gastar lo necesario. Si yo lo he puesto así en las ruedas de prensa cuando hablo sobre el tema, es como tener una tarjeta de crédito. Si tú tienes que pagar un mínimo y pagas el mínimo, ni siquiera alcanzarás algún día a cubrir tu deuda. En este caso, ni siquiera estamos llegando al mínimo, estamos llegando a la mitad del mínimo. Y eso hace que el acumulado sea tan grande que hoy otorgarle un crecimiento es algo positivo, pero sumamente insuficiente. Los invito a tener una lógica de crecimiento, una lógica de mejor distribución del gasto. No podemos destinarle tanto a las Fuerzas Armadas y tan poquito a las Fuerzas Civiles. No podemos permitir que la Guardia Nacional tenga un gran presupuesto que no se ejerce y que por lo tanto nos lleva a esta Guardia Nacional que se ha demostrado absolutamente incompetente, absolutamente fallida, que no tiene todavía a estas alturas un plan rector de profesionalización y que ustedes como nuestros representantes tienen precisamente la facultad de llamar a cuentas a una institución que nos ha fallado a los mexicanos. Agradezco de nuevo este espacio, los ciudadanos estamos muy preocupados. Esta crisis de violencia que vivimos no va a cesar si no tenemos a un legislativo que sea un contrapeso y que ayuda a que existan instituciones sólidas en el país. Muchas gracias.